Isaac Nesín, María Cristina Uribe y Ricardo Orrego presentan las noticias. Muy buenas noches, comienza. Y a propósito, buenas tardes. Erika Fontalvo y Darcy Quinn presentan las noticias. Más Caracol Noticias con Yamit Palacio y Susana Herrera. Más Caracol Noticias con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Noticias Caracol con Luz Helena Ramos y Juan Diego Alvira. Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas. Más Noticias Caracol con Silvia Corso, Tito Puchetti y Darcy Quinn. Más Noticias Caracol con Silvia Corso y Rosa María Corcho. Atención, avance de Noticias Caracol. Última hora, Noticias Caracol. Con María Lucía Fernández, Javier Hernández Coré y Jorge Alfredo Vargas. Más Noticias Caracol con Nelson Enrique Asensio y Juan Roberto Vargas. Última hora, Noticias Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición con Juan Diego Alvira y Vanessa de la Torre. Tengan todos ustedes muy buenos días. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición
con Vanessa de la Torre y Juan Diego Albina. Mucha atención. Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición, con Juan Diego Albina y Mónica Jaramillo. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía, con Mónica Jaramillo y Juan Diego Albina. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Última hora de Noticias Caracol. Mucha atención. Terminamos hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en una nueva edición. Ya viene La Voz. Vamos así nuestra emisión. Gracias por acompañarnos, a nuestros televidentes en Colombia y todos los países que reciben nuestra señal. A través de Caracol Internacional, siga el desarrollo de las noticias en nuestra página de internet www.noticiascaracol.com. Los esperamos en nuestra emisión de las 7 de la noche. O antes, si algo extraordinario ocurre. Quédense por ahora con El Precio es Correcto. Feliz tarde. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. Del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición, con Catalina Gómez y Juan Diego Albina. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana. De Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, última edición, con Andreina Solórzano. En nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene una parte de mí. Esto es Noticias Caracol, primeras noticias. Feliz tarde.
Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición, con Alejandra Giraldo y Andrés Montoya. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana.